Hola a todos, Dios los bendiga. Espero que se encuentren muy bien y quisiera darles una vez más la bienvenida a su canal, Una voz que clama en el desierto. Hoy por fin tendremos nuestro primer video para nuestra guía bíblica. Así que estoy muy emocionado, espero que tú también lo estés. Y como es el primer video, obviamente comenzaremos con el primer libro de la Biblia. Comenzaremos con el libro de Génesis. Si hasta este punto todavía no te has suscrito, quisiera pedirte por favor que lo hagas, para que puedas estar al tanto de cada uno de los videos que subo, y de esa manera no podrás perderte ninguno de los videos de esta sección y de otros videos que estaré subiendo más adelante. Así que por favor suscríbete y dale a la campana de las notificaciones para que YouTube te avise de cada vez que subo un video nuevo. El primer libro en la Biblia es el libro de Génesis. La palabra Génesis traduce en el principio. Es decir, que el propósito del libro de Génesis es narrar el comienzo de todas las cosas. El libro de Génesis es crucial en la narrativa bíblica, ya que nos pone el fundamento de todo, absolutamente todo lo que veremos más adelante. Ejemplo, vemos a Dios como el creador de todas las cosas, y vemos que todo esto se crea por su palabra. Vemos también cómo entra el pecado a la humanidad y cómo se corrompe. Y además de esto, podemos ver cómo Dios comienza a desarrollar su plan de salvación para la humanidad, entre otras cosas que estaremos viendo más adelante. Algo muy importante que cabe mencionar es que el autor del libro de Génesis no trata de demostrar que Dios es el creador de las cosas, simplemente da esto por hecho. Esto quiero mencionarlo porque muchas veces tratamos de responder a todas las preguntas que nos surgen en base al libro de Génesis, pero debemos recordar y siempre tener en cuenta de que este nunca fue el propósito principal del autor. Es por eso que allí no vamos a encontrar todas las respuestas que necesitamos resolver. No es una descripción detallada de lo que sucedió. Quisiera poner un ejemplo con relación a esto. Por ejemplo, la Biblia, el libro de Génesis, nos presenta la creación en 6 días. En base a esto, han surgido muchísimas teorías diciendo que no, que la creación fueron 6000 años, no fueron 6 días. Otros dicen que fueron 6 días. Pero obviamente la Biblia nos muestra más información al respecto. Precisamente por lo que les explico. El autor no tenía el propósito de dar una descripción detallada de cómo sucedieron las cosas. Entonces, lo mejor es tomar el libro con ese propósito, con el propósito original que tuvo el autor. En ese caso en específico, la posición que se mantiene en el cristianismo en general es que la creación fueron 6 días literales, ya que sabemos que Dios tiene todo el poder para hacerlo de esa manera. Sabemos que su autor, o en su mayoría, la posición tradicional es que el autor fue Moisés, pero el libro no nos da una descripción como encontramos en otros sobre quién es su autor. Más o menos la fecha que se estima en la que se escribió el libro fue entre el 1445 y el 1405 antes de Cristo. Ahora, quisiera compartirles un poco de cómo está estructurado el libro de Génesis. El libro de Génesis podríamos dividirlo en 7 partes, las cuales son las siguientes. La primera sección que podemos encontrar en el libro de Génesis es la creación, que va del capítulo 1 al capítulo 2. Allí podemos encontrar a Dios como el creador de todo, haciendo todo de la nada, solamente por medio de su palabra. Aquí podemos presenciar cómo Dios crea la luz, las grandes lumbreras, el cielo, la tierra, el mar, y al primer hombre y la primera mujer. Es importante mencionar que el capítulo 1 es una descripción general de todo lo que Dios crea, y en el capítulo 2 encontramos el detalle de creaciones como el hombre y la mujer. La segunda sección que podemos encontrar en el libro de Génesis es la caída
y sus consecuencias, las cuales van del capítulo 3 al capítulo 5. En esta sección podemos observar cómo se introduce el pecado en el hombre. Satanás tienta a Adán y a Eva a desobedecer el mandamiento que Dios les había dado al darse la caída, es decir, la desobediencia de Adán y Eva. Podemos observar cómo esa perfecta comunión que tenía el hombre con Dios es rota de una manera muy triste. Sin embargo, en esta sección podemos ver también cómo Dios se prepara o comienza a organizar todo, entre comillas organizar, porque sabemos que Dios a nada lo toma por sorpresa. Pero podemos observar cómo Dios comienza a revelarnos aspectos importantes sobre su plan de salvación. Después de que Adán y Eva son expulsados del jardín, podemos comenzar a ver cómo se multiplica la humanidad, cómo comienza a crecer. Y de igual manera cómo comienza a crecer el pecado y cómo comienza a corromper más y más a la creación de Dios. La tercera sección que encontramos en el libro de Génesis va del capítulo 6 al capítulo 11. Aquí encontramos el diluvio y un nuevo comienzo. En esta sección me llama muchísimo la atención porque podemos ver a Dios, podemos ver sus características, podemos ver emociones y sentimientos que Dios presenta. Por ejemplo, podemos ver primeramente cómo Dios se duele del pecado del hombre, como al ver cómo su creación se estaba corrompiendo, le duele en su corazón. Dios desde los cielos mira al hombre, mira a la humanidad que le ha creado y puede ver que en su corazón hay solamente maldad, lo cual le entristece mucho. También podemos ver un contraste entre el juicio de Dios y la misericordia de Dios. Por causa del pecado del hombre, Dios decide destruir a la humanidad en agua. Sin embargo, por su misericordia decide preservar a la humanidad y no erradicarla completamente. Aquí podemos ver cómo Dios llama a Noé, el cual era justo ante sus ojos, le habla y le dice que destruiría la tierra. Dios decide preservar a Noé y su familia con la misión de repoblar la tierra después del diluvio. Ahora aquí encontramos un punto muy importante, y es que muchos consideran que el diluvio fue global y otros consideran que el diluvio fue regional. Pues realmente cada uno tiene sus posiciones, cada uno tiene sus puntos a favor y sus puntos en contra. Sin embargo, quisiera saber qué piensas tú. Me gustaría que me dejaras aquí abajo qué crees, que el diluvio fue global o regional. Obviamente todo dentro del marco del respeto. Quisiera que me dejaras un comentario aquí abajo. Luego del diluvio vemos una transición en la historia, de un plano más general a un aspecto más específico. Y es que Dios, a través del autor que él seleccionó, comienza a relatarnos de cómo ser creado el mundo a cómo fue fundada la nación de Israel, su pueblo amado. Por tanto, del capítulo 12 al capítulo 15 encontramos la historia de Abraham. Dios llama a Abraham y le dice que salga de su tierra porque lo llevaría al lugar o la tierra que él le daría. La historia de Abraham es un relato con muchísimas enseñanzas y muchas aplicaciones para nuestra vida personal. Pero entre todas esas cosas podemos destacar algunos aspectos, como por ejemplo uno de los milagros más conocidos, y es cuando Abraham y Sara tienen un hijo ya en su vejez. A partir de esto, Dios le promete a Abraham que sus generaciones, su descendencia sería tan grande como las estrellas o como la arena del mar, que nadie podría contarla. Obviamente para
la temática que estamos manejando en este momento, es muy difícil adentrarnos y detallar en cada aspecto importante de cada historia. Pero si tú quieres que hagamos un estudio bíblico más a profundidad, que sea capítulo por capítulo de cada libro, por favor házmelo saber para organizarlo todo y poder llevarlo a cabo. Luego, del capítulo 24 al capítulo 28, encontramos la historia de Isaac, hijo de Abraham. Y muchas veces pensamos, ¿no?, la historia de Isaac comienza ya en su juventud o cuando ya es un poco mayor. Pero realmente uno de los sucesos más impactantes de la vida de Isaac es cuando es sacrificado por Abraham. Y ciertamente el énfasis de la historia es Abraham, pero nunca pensamos qué impacto pudo haber tenido todo este suceso en la vida de este niño. Poder ver que su padre iba a sacrificarlo, pero viendo también cómo Dios lo detuvo y cómo Dios proveyó para el sacrificio que él iba a hacer. Todas estas escenas muchas veces olvidamos que también fueron vistas por Isaac y que tuvo que haber dejado una experiencia muy impactante en su vida. La vida misma de Isaac era un milagro, ya que fue tenido por Abraham y por Sara en su edad mayor. Por tanto, fue Dios mismo quien les concedió este hijo, ya que para ellos era imposible tenerlo. Luego, del capítulo 28 al capítulo 36, encontramos la historia de Jacob. Isaac tiene dos hijos, Jacob y Esaú, y estos nacen del vientre de su madre, luchando prácticamente. Lastimosamente vemos que Jacob es el favorito de su madre y Esaú el favorito de su padre. Jacob es el segundo y obviamente Esaú viene a obtener la primogenitura. Pero en base a esto, Jacob comienza a organizar un plan para robar la primogenitura de su hermano. A fin de cuentas, Jacob tiene éxito y logra robar la primogenitura de su hermano. Con base a esto, Esaú se llena de odio y decide matar a Jacob. Por tanto, a este le tocó huir. Luego de que Jacob huye, Dios sale a su encuentro. Tiene un increíble encuentro con Dios y en donde su vida comienza a cambiar realmente. Luego, suceden muchísimas cosas. Jacob termina casándose y teniendo dos esposas. Y luego de esto huye y decide regresar a la casa de su padre. Y es donde encontramos el punto máximo o el clímax de la historia de la vida de Jacob. En este punto podemos ver cómo Jacob lucha con el ángel de Jehová toda la noche, diciéndole: hasta que no me bendigas, no te dejaré ir. A partir de esta enseñanza, a partir de esta historia, podemos sacar mucha bendición para nosotros. Podemos mirar la perseverancia de Jacob, la insistencia de Jacob, hasta no recibir lo que Dios podía darle. Luego de esto, Dios decide cambiarle su nombre a Israel, que quiere decir el que lucha con Dios. El libro de Génesis concluye con la historia de José, el cual va del capítulo 37 al capítulo 50. La historia de José es muy impactante, es una de las historias más emocionantes de Génesis. Y aquí podemos ver a José, hijo de Israel, ya con su nombre cambiado, cómo le tocó vivir una de las vidas más difíciles que podemos mirar en la Biblia. José desde muy pequeño fue considerado el favorito de su padre, y Dios le da un sueño el cual cuenta a su padre y a sus hermanos, lo cual le trae muchísimo problema. Luego de esto, sus hermanos deciden venderlo como esclavo a Egipto. Y es aquí donde comienza el trato de Dios con la vida de José, para prepararlo y alistarlo para lo que Dios iba a hacer con él más adelante. Entonces podemos ver que desde muy pequeño es vendido como esclavo. Luego es acusado injustamente
y metido a la cárcel. Y por último es olvidado por un hombre al cual él le hizo, podríamos decir, un favor. Entonces, desde muy pequeño, casi la mayor parte de la juventud de José fue de mucha dificultad. Fue un trato directo de Dios con su vida. Y de nuevo, esta es una historia, una sección de la cual sobreabundan muchísimas enseñanzas y aplicaciones que podemos tener para nuestra vida. El libro concluye entendiendo por parte de José que a pesar de todas esas dificultades había un propósito de Dios para su vida, y que el propósito que Dios tenía era mucho más grande que el bienestar tal vez físico que podía obtener José. Él entendió que Dios lo había pasado por todas esas situaciones porque Dios quería preservar muchas vidas, mantener a una nación que él iba a levantar para su gloria y para la honra de su nombre. José termina convirtiéndose en el segundo hombre más poderoso de todo Egipto, el cual en ese entonces era el país más grande que había sobre la civilización. Entonces José muere y termina dando órdenes sobre qué debían hacer el día que Dios los sacara de Egipto. Aunque el libro de Génesis en su mayoría es un libro histórico, podemos extraer de él muchas enseñanzas y muchas aplicaciones que podemos aplicar a nuestro diario vivir y a nuestra vida espiritual. Y esa gran verdad que podemos observar en el libro de Génesis es que Dios hace cosas increíbles e inimaginables con vasijas de barro, con hombres y mujeres llenos de debilidades, así como usted y como yo. Dios fue por encima de todos esos errores, fue por encima de todas esas debilidades y usó a hombres y mujeres imperfectos para cumplir sus propósitos. Y eso es algo que debe llenarnos de gozo, que debe llenarnos de felicidad. Dios usando a hombres y mujeres imperfectos por medio de su misericordia para cumplir sus propósitos. Y eso es lo que Dios quiere hacer con usted y conmigo. Puede que nosotros hayamos cometido grandes errores en el pasado. Sin embargo, eso no es impedimento para que Dios transforme nuestras vidas y nos convierta en instrumentos para cumplir sus planes y sus propósitos, que son mucho más grandes de lo que nosotros podemos imaginar. ¿O cuándo pensaría José que se convertiría en el hombre más grande de su generación? Sin embargo, también no debemos obviar que simplemente Dios olvida el pecado y ya. No. A lo largo del libro de Génesis también podemos observar cómo Dios se toma muy en serio el pecado, cómo lo aborrece y lo castiga. Así que con eso terminamos el libro de Génesis. Por favor, si te ha gustado, me gustaría que me dejaras un like para saber el impacto que está teniendo. Si no te ha gustado, por favor, pues también puedes dejar un dislike. Eso me ayuda a saber la calidad del contenido que estoy desarrollando. También, si te ha gustado, compártelo para que otros puedan también ser edificados juntamente con nosotros. A mí me gustaría que hiciéramos algo, según mi parecer, muy edificante. Me gustaría que me dejaras un comentario abajo diciéndome cuál fue tu parte favorita del libro de Génesis. Por ejemplo, podrías decir, bueno, mi parte favorita fue cuando Dios utilizó las circunstancias de José para obrar en su vida. Por poner un ejemplo, me gustaría saber cuál fue tu parte favorita. Y por último, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba un video nuevo y así puedas verlo y compartirlo con muchas personas. Espero que tengas un excelente día, que Dios te bendiga muchísimo y nos vemos en el próximo video.